La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en toda Arequipa, saludos Arequipa desde Radio San Martín, saludos para Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa, en el Cusco saludamos a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención a través de Radio Quillabamba y Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. También estamos con nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco frecuencia modulada, y a todos los que nos escuchan también por AM Tagua en todo el Perú. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días. Muy buenos días, y este programa se llama A Pensar Más, pero ayer un político pensó menos. No pensó. Tal vez, ¿no? No pensó antes de hablar. Sí. ¿Quieren escuchar? Van a escuchar. Este es el presidente del Congreso, el señor Luis Galarreta, que preguntado por un periodista, en el norte del país estaban haciendo una gira, sobre por qué el Congreso compraba frigobares y televisores justo antes del Mundial, pues respondió esto. Vamos a escucharlo, a ver. Ahí vamos. Bien, teniendo en cuenta que la reconstrucción estamos tan mal y ha demorado tanto. No, eso es politiquería, lo que está, ese tipo de comentarios no son. ¿Pero comprar televisores no le parece una frivolidad, congresista? En este momento, en esta situación, ¿no tiene nada que decir, congresista? Sí, hemos aprobado una muy buena ley para la reconstrucción y también vamos a aprobar una ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros. Eso de todas maneras que sigue demorando, la reconstrucción sigue demorando. Y la ley de los medios mermeleros vamos a aprobarla de todas maneras. La ley de los medios mermeleros vamos a aprobarla de todas maneras. Ese Galarreta, macho él, caramba. Le estaban preguntando una pregunta que es lógica y obvia. A ver, Ayer todo el mundo se ha hecho esa pregunta, Rosa María, por todos sitios. por todos sitios. ¿Por qué el Congreso de la República, antes del Mundial del Fútbol, tiene que comprar televisores y frigobares? ¿No es cierto? Cuando hay otras instituciones del Estado. Porque Galarreta dijo, pregunten en otras instituciones del Estado cómo reponen sus equipos. Bueno, hay otras instituciones del Estado, de las cuales me han escrito, que no reponen sus equipos. Por ejemplo, en el Hospital del Niño de Breña, por austeridad, no se compran televisores. Y hay niños que están internados hace mucho tiempo. Y no se trata de que vean televisor todo el día, pero la verdad es que no tienen muchas oportunidades de juego, porque están internados, pues están en cama. Entonces, no estaría mal que tuvieran un televisor para ver algunos dibujitos de vez en cuando y entretenerse, ¿no? ¿No? Y los frigobares, por ejemplo, hay algunas postas médicas en el Perú que no tienen un pequeño refrigerador donde mantener la cadena de frío para las vacunas. Y ahí sí es necesario, es muy necesario. Exactamente. Entonces, si vamos a hablar de reposición de equipos, ¿por qué no piensan un poquito en el Ministerio de Salud? Sobre todo niños que sí necesitan televisores. Yo le rogaría, si tuvieran la caridad a los señores congresistas que van a votar sus televisores, que están nuevos, no sé si se los repartan entre el personal, hagan una adjudicación directa. Los rematan a precios simbólicos. Antes de que rematen a precio simbólico, Hospital del Niño, tanto en Breña como en San Borja, les caería bien unos televisores a los chicos que están ahí mucho tiempo, y no son los únicos sitios donde hay niños que están hospitalizados. También el policultorio no es hospitalizado, pero no les caería mal, ¿no es cierto? Entonces repártalos entre instituciones que tienen a niños a los cuales el Estado no les compra un televisor por austeridad. Niño, tienes que ser austero, tu patria te lo demanda. Bueno, señor, seremos austeros, ¿no? Congresista, pase, por favor. Va a ser el partido ya. Y acá en el frigobar tenemos sus gaseositas heladitas. Y acá usted tiene en su despacho para ver con toda su gente de su despacho su mundial. O sea, ¿alguien entiende eso? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y no lo entiende nadie. El congresista Galarreta ha justificado que es porque tienen que estar muy enterados de las noticias. ¿Ah? De las noticias de los medios mermeleros. Ajá. No entiendo. Si los medios son mermeleros, ¿para qué cosa quieren ver las noticias? Salvo que solamente quieran ver el canal del Congreso y el espacio que ellos han adquirido gratuitamente en el canal de todos los peruanos para hacerse sus publicherries.
Para eso yo no creo que necesiten televisores nuevos, porque con los mismos televisores que tienen pueden verse a sí mismos todo el día, ¿no? O sea, porque ¿para qué quieren ver a los medios mermeleros? No entiendo. Si los medios son mermeleros, porque no distinguió, ¿no? Vamos, una ley, y la ley que propone el congresista Mulder, y de acá ha hablado el señor Galarreta, es una ley por la cual toda la publicidad del Estado, ¿no es cierto?, sale de los medios de comunicación y solamente se puede pasar en medios de comunicación del Estado y en redes sociales, en las redes sociales gratuitas de las propias entidades. Entonces hay una campaña de vacunación, se malaria, no nos enteraremos nunca, pues ya es por responsabilidad de este Congreso. Muy bien, eso es lo que quiere hacer el señor Galarreta, pero lo suelta cuando le preguntan justamente por qué se está gastando mal la plata de todos los peruanos. Porque el señor Galarreta tiene un pequeño problema. Él cree que la plata del Congreso es del Congreso. O sea, que el Congreso es una unidad de producción que ha generado esta riqueza y que la puede gastar como le da la gana. Entonces, por eso no tienen Contraloría, ¿no es cierto?, con un Contralor designado por la Contraloría, sino tienen su Contralor de ellos mismos, para que no les diga nada. Yo he ido al Congreso algunas veces y les aseguro que nunca he visto un televisor en esos potones grandotes. No hay, ¿no es cierto, muchachos? ¿Tú has visto alguno de esos botones? Nunca. Todos hemos visto eso. O sea, no existen, los requete votaron. O sea, esos televisores que tienen están bien, no están mal, están bastante bien. Hay que comprar 80 más. 70. 74 Sí, me sí, parece sí. un número extraño. Casi dijimos como el número de congresistas que tiene Fuerza Popular, más o menos. 76, una cosa así. Y lo curioso es que van a gastar una cantidad de dinero que también parece un poquito cara, ¿no? 250.000 soles en televisores y frigobares, ¿no? En electrodomésticos. Me parece un poquito excesivo también. Hay algunos sitios donde los puedes comprar, como dicen, más cómodo. Pero el señor Galarreta no quiere que hablemos de eso. Ese es el tema. No quiere que la prensa hable de eso. No quiere que la prensa señalice cuando el Congreso comete una frivolidad. Cuando las leyes del Estado peruano le exigen austeridad a los más débiles y a los más pobres, y ellos no cumplen con las normas de austeridad porque hacen exactamente lo que les da la gana. Entonces el señor Galarreta ha decidido, presidente del Congreso, que como hemos dicho que son unos frívolos, ¿no es cierto? Entonces ahora nos van a quitar a todos los medios del Perú la publicidad del Estado. Pero tengo noticias al señor Galarreta. Este medio no tiene publicidad del Estado. En realidad no tiene ninguna publicidad. Así que podemos decir lo que queramos, ¿ok? En la red, por supuesto, hay algunos de nuestros asociados que sí tienen publicidad, no del Estado, sino de muchas instituciones privadas. Pero no vamos a quebrar, ¿no es cierto? Porque el señor Galarreta no nos quiere dar publicidad del Estado. En general, los medios más grandes del Perú, los que hablan de esta materia, no tienen dentro de su, digamos, porcentaje de contratación, su fuerte no es el Estado, su fuerte es el sector privado. ¿Dónde es fuerte el sector público? En provincias, en pequeñas radios, en pequeñas estaciones de televisión, donde no hay otro anunciante. Y efectivamente, es ahí el que es fuerte es el presidente regional, el alcalde provincial, ¿no es cierto? Son los que ponen publicidad. Y se presta, por supuesto, a cosas que pueden ser muy incorrectas. Pero eso no es lo que le importa al señor Galarreta y al señor Mulder. Al señor Galarreta y al señor Mulder lo que les importa es acogotar, ellos creen, ¿no es cierto? Como la hormiga que está sobre el elefante, que lo estoy ahorcando, ¿no? Y quedan en absoluto ridículo. Miren, consejos prácticos para quien quiera ser político, ¿no es cierto? 1. Escoge tus batallas. Es como cuando la mamá quiere educar. La mamá que quiere educar sabe que no las puede pelear todas, entonces tiene que escoger sus batallas, ¿no es cierto? Entonces al niño no le gusta el apio. No te vas a pelear, pues, para que coma apio todos los días, pues. Ya en algún momento tienes que rendirte. ¿Ya? Que se bañe, que se lave los dientes es mucho más importante, que se acueste a determinada hora, ya esa puede ser tu regla central. O de repente que se acueste a determinada hora no es tu gran batalla, sino que se levante a determinada hora es tu gran batalla. ¿Ok? Hay que escoger tus batallas porque no te puedes pelear con todos todo el tiempo. El señor Galarreta cometió el gran error de pelearse con todos todo el tiempo. Eso es un gran error. Para un político es un gran error, porque no vas a poder.
Porque ¿qué va a pasar en la reelección del señor Galarreta, que aspirará a su 4º mandato como congresista? ¿Quién lo va a entrevistar? ¿Los medios mermeleros? Ni hablar. Político, tú no te peleas, en primer lugar, con el caricaturista. Te peleas con el caricaturista, mueres. Te peleas con el cómico que te imita, mueres. ¿Cómo se ríe acá? Mueres. María, acabamos de tener un pequeño temblor. ¿Ah, sí? Sí. Mucha, tú eres un sismógrafo. Sí lo sentí y me acaban de confirmar. Por eso lo miré a Carlos y... Así que Carlos no se me ni cuenta. Sí, sentí. Bueno, este edificio tiene como 400 Tú años, sabes acá que no pasa nada. Lo sentí acá, pero tú sabes que tenemos un sismógrafo especializado que es Ismael. Y me está confirmando el dato, ¿no? Sí, yo Pero sentí... debe ser, pero Ismael, ¿No lo sentiste? No, debe Yo ser. sí sentí acá, por eso miré A a ver, Carlos y sí. miraba el televisor que pasaba y... 2.1, no lo ha sentido nadie. Bueno, en breve les informamos más, Debe pero ha ser- sido muy pequeño, No muy ha sido pequeño. nada. No da ni pa' susto. ¿No? Bueno, entonces les estaba diciendo, no te peleas con el caricaturista, no te peleas con el cómico, no te peleas con las madres de familia, no te peleas con las mujeres, ¿no es cierto? Malo, malo, malo. No te peleas con las víctimas de un atropello, malo, malo, malo. Y no te peleas por las puras albóndigas con toda la prensa peruana, a la que acusas de mermelera. Para nuestros oyentes que no saben qué significa la palabra, vale la pena un paréntesis aclaratorio. Mermelera. Merme. Ya, ¿qué cosa es la merme? Yo lo aprendí cuando comencé a trabajar en medios hace 20 años, porque yo no sabía lo que significaba. La mermelada es una prebenda, ya sea económica, ya sea de tipo un bien, por ejemplo, un viaje, un almuercito, un premio por el Día del Periodista. Eso es una merme, ¿se dan cuenta? Y la merme lo que hace es comprometer la independencia del periodista para que sirva a los intereses de aquella persona que le da esta preventa, que reitero, es de puede presentarse de muchas formas, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los medios para evitar esto? Primero, hay que tener muy claro que el medio no puede permitir, por lo que se llama en una época los colaterales, ¿no? ¿No? Entonces yo soy jefe de prensa del congresista tal y trabajo en una radio en la mañana. Ya, eso es antiético, eso no se puede hacer. Salvo que todo el mundo lo sepa. Yo soy columnista, pero además soy candidato. Bueno, si todo el mundo sabe que eres candidato y te invitan a ser columnista, no hay problema. ¿No es cierto? Que el presidente del Congreso escriba una columna no es un problema. El problema es que nadie lo sepa. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. 2. Yo no puedo aceptar, ¿no es cierto?, que me inviten a un viaje pagado por una persona que después compromete ese viaje para que yo hable, acá me hasta Sismos Perú, magnitud 4.9. Así sí, un poquito más. En Huaura, Huacho, Lima, 61 kilómetros al oeste de Huacho. O sea, en el mar, profundidad 30 kilómetros, por eso lo ha sentido. 4.9. Es un poquito... Pero miren, todo depende de la profundidad, ¿no? Todo depende de la profundidad. Pero en fin. Gracias, Ismael. Gracias, Ismael, eres un genio. Pero yo no he sentido nada. Yo sí. Yo sí. Y después miraba acá, miraba para allá. Y me veías hablar, yo seguía hablando y nada. Ahora, yo no me muevo. Yo no soy como Pati del Río que sale corriendo. Pobre Pati, tiene toda la razón. Yo ya tengo una especie de resignación. Digo, bueno, pues ya se cae, ¿no? Ahora, ya saben, chicos, acá nos abrazamos de la pileta. Si es que llegamos a la pileta, nos abrazamos de la pileta y ahí aguantamos. Pero bueno, entonces les contaba que ¿en qué estábamos? ¿En qué es la mermelada? Te han escuchado todos acá. Entonces es un premio, si quieren, mal habido. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el día de tu cumpleaños, un político te manda un ramo de flores. Ya, pues ahí no está comprometiendo tu juicio, ¿no? Y normalmente las flores acá las damos a la Virgen, así que no hay problema, ¿no? O el día de la mujer, o el día de no sé qué, ¿no? O te mandan libros. Por ejemplo, libros yo acepto porque presumo que la gente que me los manda quiere que yo aprenda algo. Entonces no está mal, ¿no? Por el día del periodista normalmente mandan chocolates que nos los comemos acá entre todos, ¿no? Entonces abren los chocolates, manden nomás, no hay ningún problema, ¿no? Eso, en realidad, efectivamente, califica como, dicen, una atención a los periodistas, ¿eh? Pero no puede pasar de ahí. Tiene que estar más o menos en esos niveles, ¿no es cierto? En general, no puedes permitir
como reitero, que te paguen un viaje. ¿Qué hacía, por ejemplo, Aerocontinente? Y eso yo lo he vivido de cerca. Nos mandaba el día de periodistas a toda la plana mayor de RPP 2 boletos aéreos para Miami. Los tenías que devolver. No los devolvías, los rompías nomás, nunca los usabas. Y a todos los demás, 2 boletos a provincias. Entonces, es una cosa, y lamentablemente estaban vinculados seriamente su fundador al narcotráfico. Entonces era inaceptable, ¿no es cierto? Hay algunas reglas, por ejemplo, de zonas a las cuales no puedes acceder si no vas con el Estado. Es decir, por ejemplo, entrada a zona de emergencia, si no vas en el helicóptero del ejército o no vas en el avión del ejército, no se puede entrar y por lo tanto tienes que ir con ellos. Eso se entiende. Ahora sí, claro, efectivamente puede, y ahí el periodista tiene que ser lo suficientemente crítico, puede contaminar el juicio del periodista porque te van a llevar a ver lo que ellos quieren. Exactamente. Entonces tú tienes que escaparte un poquito, hablar con la gente, manejarte de otra manera para tener otra versión de los hechos. Ya eso es parte de la habilidad de cada periodista. También hay empresas que te dicen: queremos que veas lo que estamos haciendo. Tú vas, lo ves, ya pues, muchas gracias y te vas. No tienes ninguna obligación de hacer un reportaje, ni de criticarlos, ni de alabarlos, ni de nada. Y ellos lo tienen que saber de antemano. En esas condiciones sí, no hay ningún problema. Y obviamente comentándole a tu director: oye, voy a ir a esto con estos señores porque quieren que yo vea tal cosa. Ya está. ¿No? Ahí no hay ninguna mermelada. Es un tema de educativo, si quieres, de capacitación. Voy a ver esto, voy a ver cómo funciona y de ahí podemos formarnos un juicio más adelante en otra oportunidad. Pero a lo que se refiere la mermelada básicamente es a periodistas remunerados. Es decir, a periodistas que están trabajando en un medio de comunicación como periodistas y que se les paga un dinero aparte. Entonces, son los periodistas los mermeleros. Bien difícil que sea el medio, ¿ok? Pues yo no creo que el Comercio, La República, América Televisión, etcétera, ¿no es cierto?, Canal 2, ATV, reciban un dinerillo del presidente del Congreso u otros congresistas, ¿no es cierto?, o del presidente de la República o de otras personas en el poder político. Dicen: no, les damos publicidad para que nos traten bien. Falso. Hace años que le dan publicidad a la prensa y nunca los han tratado bien. Ahora, hay medios que sí, efectivamente, tienen una defensa clara del fujimorismo. Yo no sé si es por militancia ideológica, por afinidad, no lo sé. Yo no sé si a esos medios también les van a quitar la publicidad cuando son los medios amigos, pues, de los fujimoristas, no sé. Creo que se fue de boca. Se fue de boca el señor. Estaba molesto porque le preguntaban por los televisores y los frigobares, y en vez de decir: miren, yo no soy la parte administrativa, pero sí creo como ustedes que deberíamos evaluar esa compra, ver si los televisores son lo suficientemente antiguos para renovarse, y si no, cumpliendo las normas de austeridad, tendríamos que interrumpir esa adquisición. Y terminó todo ahí. Claro. Y en el caso de que efectivamente haya que comprar televisores, pues tengan la seguridad que los que se van a descartar van a ser entregados a organizaciones del Estado que los necesitan con suma urgencia, como los hospitales, etcétera. Y quedarían muy bien, ¿eh? ¡Regio! Pero nada, pues más puede la furia. Y ahí se nota que no ha aprendido nada en 3 periodos, ¿no? Este es su tercer periodo. Si fuera un congresista cachimbo, yo te diría: bueno, pues ¿qué puedes esperar? Pero este es su tercer periodo. No debería haber dicho lo que ha dicho. Es muy despectivo. El Consejo de la Prensa Peruana lo ha rechazado en el acto. Y Pati del Río dijo una cosa que me gustó mucho: pues pueden haber leyes buenas, malas, pésimas, ¿no? Regulares, excelentes. Lo que no puede haber es una ley de chantaje, ¿no? Si tú examinas mi labor, yo te saco una ley para fregarte. Ese es el mensaje del señor Luis Galarreta, presidente del Congreso. Tenemos que ir a una pausa. Está en todos lados ya. Sismo, efectivamente 4.9 en Huaura. Pero acá en Lima solo lo ha sentido Abel. Nos vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 22 minutos. Ya estamos nuevamente a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ¿No fue sismo? La aleta de Luis Galarreta escuchando Sodomco. Mentira. Bueno. Ay. Ya Pero en fin,
Estamos bien, estamos bien. Bueno, hay que decir una cosa. ¿No saben la batería de trolls que tenemos en los últimos días? Ahorita, por ejemplo, ¿no? Ustedes no tienen credibilidad, han recibido plata de Odebrecht, ¿no? Entonces, que yo y Diego García Garzayán y José Ugaz hemos recibido plata de Odebrecht. Miren, gástense en lo que quieran, ¿ya? Trolls contratados por el Congreso, lamentablemente, porque de eso también gastan plata, ¿no? Los voy a bloquear a todos exactamente igual. Entonces, no hay ningún problema. Pueden saber hacer muy gracioso. Dice, ¿has visto la caricatura del comercio? Sale la Galarreta con unos pomos de mermelada, ¿no? Dice, a veces, a esos que les gusta la mermelada, les aviso que la tenemos confiscada en los frigobares del Congreso. Y en la pantalla que tiene está viendo el partido de fútbol. Qué vergüenza, de verdad. ¿Saben qué? Es que primero lo del Museo de la Memoria, ahora esta estupidez. ¿No se dan cuenta que tienen 7% de aprobación popular? ¿No se dan cuenta que la gente los detesta? Que cuando leen que se quieren comprar televisores para ver el mundial, y hay miles de peruanos que van a ver su mundial en su mismo televisor de siempre, les da cólera, ¿no es cierto? Claro que sí. Que son unos, ¿cómo se dice esa palabra? Ganapanes. Ganapanes. Eso es lo que son. O sea, ellos dicen mermeleros, estos son ganapanes. O sea, están a ganarse la cuarta, ¿no? O sea, a sacarle el poquito que le puedo sacar al Estado, se lo saco, ¿no? Coloco a mi primo en un puesto, me compro un frigobar, veo la tele. Es una vergüenza horrorosa. En fin. Vamos con un poco de dignidad a un tema mejor. Vamos al mundo de las noticias internacionales, donde las cosas también están complicadas. Estamos con Francisco Belaunde para hablar de las elecciones en Venezuela, si es que pueden ser llamadas elecciones, porque 40 países en el mundo han decidido no reconocer estas elecciones por injustas, poco transparentes y absolutamente direccionadas para que gane una sola persona, Nicolás Maduro. Muy buenos días, Francisco, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rosa María? Gracias por la invitación. Lo que es difícil de entender es, en este momento, si no se reconoce el triunfo de Nicolás Maduro en esta elección, ¿Venezuela pasa a qué estatus de país? ¿Pasa a una dictadura? ¿Pasa a un país paria en el sistema de América Latina? ¿Cuál es su estatus internacional? Bueno, mira, jurídicamente es un estado soberano. En realidad básicamente es un tema político, ¿no? Es un tema, todas estas expresiones por parte de los diferentes países son expresiones de tipo político que de alguna manera aíslan aún más al régimen, un país que además genera un problema regional muy grande con esto del éxodo masivo de venezolanos, pero hay gobiernos que subsisten de esa manera, ¿no? O sea, ayer yo estaba poniendo el ejemplo de Zimbabue, ¿no? Que han tenido un presidente, Robert Mugabe, que gobernó ante décadas con una inflación de 1.000.000%, y el señor estuvo en el poder, solamente salió porque hubo una disputa interna dentro del régimen, nada más. Si no, hubiera continuado, el señor con 90 años seguía gobernando tan campante, ¿no? Entonces, el panorama de Venezuela es muy complicado, porque no necesariamente la trágica situación del país y de la población lleva a una caída del régimen, ¿no? Lo que sería deseable, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que Maduro ha logrado una alianza con las Fuerzas Armadas, eso está clarísimo. El sostén de su régimen es el 25% de la población, que es probablemente lo que parece que ha votado ayer, el 25% del padrón, o tal vez menos, nadie lo sabe, y las Fuerzas Armadas. Muy bien, solo si las Fuerzas Armadas deciden que Maduro se va, si no, seguirá ahí por siempre. Claro, o sea, ahí lo que hay en Venezuela es el modelo cubano, donde a las Fuerzas Armadas se les da una serie de prebendas y además dominan gran parte de la economía, ¿no? Están además en puestos puestos políticos, son gobernadores, están en el gobierno. Es un poco también el modelo que digamos hay también en Egipto, ¿no? Las empresas, muchas empresas están en manos de los militares están incrustados en el poder desde hace décadas. Igual pasa con Irán, con los guardianes de la revolución. O sea, es un modelo por el cual se asocia a los militares, ya no solamente como sostén político,
sino también sostén económico y se les entrega pues grandes sectores de la economía. Entonces de esa manera pues se asegura la lealtad de los militares, ¿no? Claro. Ahora, a futuro, Venezuela va a seguir teniendo una inmigración que no va a parar, si las cosas siguen igual, porque la economía no va a mejorar. Y también va a tener que responder, me imagino, frente a algunas instancias internacionales. O sea, el Grupo de Lima es un grupo minoritario que ha sido además objeto de burlas ayer, ¿no? El grupo de Esgrima, les han dicho cualquier cosa, pero no son la mayoría de los países de la OEA. Todavía Maduro controla la votación de la OEA con los países del Caribe. Esto puede durar para siempre porque podría lograrse a través de la Carta Democrática, y había cuenta que varios países de la OEA no reconocen las elecciones, sacar a Venezuela del sistema. Sí, pero como puedes ver, pertenecer a la OEA no es un seguro de, digamos, o sea, no es el hecho de no pertenecer a la OEA, perdón, no es necesariamente no te diga que un régimen caiga. Ahí está el caso de Cuba. Es más, el propio régimen venezolano en algún momento dijo que ellos se retiraban simplemente de la OEA, aun cuando todavía efectivamente tienen los votos necesarios para impedir una mayoría calificada, ¿no? Que determine que finalmente tienen que ser suspendidos porque están todavía estos países caribeños. Ahora el tema está hasta qué punto los va a poder seguir proveyendo de petróleo, como lo ha estado haciendo hasta ahora también. Pero finalmente que no esté en la OEA, eso no necesariamente llevaría a una caída del régimen, ¿no? Obviamente, pero pues, digamos, un conjunto, otros países viven así y no pasa nada. Claro, un conjunto de medidas aislacionistas, si se quiere, ¿no? Podría, con sanciones de Estados Unidos, por ejemplo. Claro, financieramente ya el régimen para empezar no es sujeto de crédito, ¿no? Con la justa son los chinos y los rusos. Ajá. Bueno, varios socios que son poderosos, ¿no? Sí. Son todos los chinos que han metido 60.000 millones de dólares ahí. Uh-huh. Pero que aparentemente, según algunas versiones, van a ser de alguna manera recompensados con la entrega de una serie de pozos petroleros, e incluso dándoles mayores derechos que lo que tenían hasta ahora las empresas extranjeras que estaban ahí. Entonces, quién sabe, va a ser un régimen que va, como decía efectivamente Oppenheimer, pasaría un poco a la órbita chino-rusa, ¿no? Sí, ayer y de esa Oppenheimer manera podría subsistir, ¿no? No. Efectivamente, ayer Oppenheimer decía que esto podría ser un padrinazgo chino o ruso en América Latina, cosa que, bueno, en realidad es extraño para estos tiempos, digamos, ¿no? Pero en fin, Totalmente. ahora, todo Claro, depende del precio del petróleo. El precio del petróleo ha comenzado a subir y a estabilizarse. Ya estamos con $70 el barril. Entonces, eso puede favorecer a Maduro notablemente. Claramente, pero el problema que tiene Maduro es que la producción al mismo tiempo está cayendo, o sea que lo que él podría aprovechar, bueno, en realidad la producción de petróleo en Venezuela va bajando desde la época de Chávez, porque desde la época de Chávez simplemente había un mal manejo de la empresa con la petrolera, con la corrupción y todo lo demás, o sea, ya ha caído creo que en un 50% la producción. Y además a eso se suma una noticia que salió hace 2 días en el New York Times, según la cual una de las empresas norteamericanas que había sido expropiada y otras que también a las que están demandando a Venezuela, y una de ellas ya obtuvo el embargo de una refinería en Aruba que representa más o menos 200.000 barriles diarios de exportación. Entonces, si se suma digamos ya la mala situación de PDVSA y los problemas técnicos que tienen que hacer que su producción haya bajado, se suma además ¿cómo se llama? Este tipo de embargos, pues la capacidad exportadora de Venezuela se reduce aún más, por lo tanto no puede beneficiarse tanto el régimen con la subida del precio del petróleo, ¿no? Entonces, ahí tienen por eso que para ellos es tan vital eventualmente de darles mayores derechos a los chinos y a los rusos para la explotación. Ahora, ¿hasta qué punto? O sea, no es mañana. Si le dan, por ejemplo, derechos hoy día, mañana no van a ponerse a producir como producían hace 20 años, ¿no? Va a tener que esperar mientras solucionan los problemas técnicos, se proponen nuevas máquinas y todo lo demás. Entonces, en ese interín, pues no se sabe muy bien qué va a pasar, ¿no? Quería llevarte a otro escenario, un par de minutos nada más. Quería llevarte a Nicaragua, donde hay decenas de muertos. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado ahí, in situ, ha verificado los heridos, las detenciones ilegales, todas las prácticas crueles, en fin, todo lo que está contra la convención, y no hay una reacción tampoco latinoamericana frente a esto en este momento. Y hay sí un movimiento de calle, de jóvenes, en medio de una inmensa violencia, pidiendo la caída de Ortega. ¿Cómo ves ese proceso? Mira, había también sumado a eso, había una noticia según la cual los militares habían dicho que no iban a participar de la represión. Si ese tipo de noticias se confirma y se consolida, eso podría significar precisamente, porque si ya los militares, si fuera cierto, porque todavía no, esa noticia ha salido, pero no ha habido más, ¿no? ¿Ya? Si fuera cierto, eso podría ser un indicio, eso tendría que ser confirmado, de que los militares estarían abandonando a Ortega. Entonces eso podría ser efectivamente significar la caída del Ortega régimen. y convocar un proceso electoral más justo, libre, transparente, que es lo que están demandando en Nicaragua. Ortega tiene 10 años en el poder. No, exactamente. Entonces ahí sí veo una evolución interesante, pero habrá que ver, ¿no? Todavía, porque finalmente este tipo de regímenes se aferran al poder al máximo y no tienen empacho en provocar muertes, como lo hemos visto efectivamente en Nicaragua, pero también en Venezuela, ¿no? Y casos mucho más dramáticos en Siria o en su momento Libia, y bueno, con las consecuencias que tuvo para el dictador Gaddafi, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por este panorama complicado de América Latina y complicado sobre todo para Venezuela. En Nicaragua parece haber una salida, en Venezuela parece que no hay ninguna todavía, y están pasando ya este año 20 años de chavismo, que es demasiado para un pueblo. Gracias por estar con nosotros. Nada, encantado. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 37 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, y en Ayacucho nos están también sintonizando a través de Radio La Voz de Ayacucho y Radio Huánuco, todo Huánuco. AM Tagua también. Rosa María, adelante. Bueno, vamos a hablar ahora de educación. No podemos educar a nuestros congresistas, yo lo sé. Ya no hay oportunidad. Ellos quieren educarse, dice, a través de los televisores, porque el señor Becerril ha dicho que se van a informar permanentemente. Pero ¿cómo? Yo no entiendo cómo lo van a hacer, porque los medios son mermeleros. Entonces van a tener noticias falsas. Entonces mejor que no tengan televisores. Que se informen entre ellos nomás, que se hablen entre ellos. O, más baratito, que agarren su celular, como hacen todos los jóvenes del Perú, y sus noticias las conocen en el celular. Bien barato, ya el celular se los paga el Congreso, no hagamos doble gasto, porque los celulares tú sabes que se los paga el Congreso también, ¿no? Sí, que claro, son para su trabajo, pues, ¿no? Entonces el celular, y el frigobar es para tener agüita helada, no hay que ser más pensado, porque como es parlamento, hablan mucho, parlan todo el día, entonces tienen que tener la garganta bien humectada, ¿no es cierto?, para que no se les, como me pasa a mí, acá no tenemos frigobar, entonces me pongo ronca cada rato, pero deberíamos tener uno, imitar el ejemplo del Congreso, ¿no? Y no es por nada, pero nuestra tele de arriba es muy chiquitita, ¿no? Yo creo que hay que hablar con el padre acá para que, mire, nos ponemos en modo Congreso y nos compramos una grandota, ¿no? Mentira, padre, no necesitamos nada, lo que tenemos está muy bien, más que suficiente. Estamos muy contentos con lo que tenemos. Pero vamos a hablar de educación. Como ustedes saben, hay una agrupación en el Perú que se llama La Educación se Respeta. Michelle Mesa es politóloga de la Universidad Católica y también pertenece a este colectivo y va a conversar con nosotros de ciertos cambios que se están haciendo. Muchos de ellos trabajaron en algún momento en el sector de educación, otros no, pero muchos sí, justamente en la época de Jaime Saavedra, que es una época larga porque va desde el gobierno de Humala hasta el gobierno Kuczynski, en donde se hicieron importantes cambios en educación para bien, cambios que fueron muy aplaudidos por el magisterio,
que no le hizo ni una sola huelga a Jaime Saavedra en todos los años en que fue ministro, y muy aplaudido por los alumnos porque implicó una mejora enorme en las condiciones de calidad de la escuela. Y por supuesto esto incluyó otros cambios que se realizaron desde el Congreso, como el cambio en la ley universitaria, que fue muy importante para que las universidades inviertan en calidad. Hoy ya tenemos casi 40 universidades cerca de 40 cerca de 40 ya 36, universidades 37. licenciadas que por lo menos han invertido, las privadas, un poco de plata en mejorar y en no estafar a tus padres. Ahora, una vez que Jaime Saavedra sale, se abren muchos frentes en el Ministerio de Educación. Siempre llega alguien nuevo que quiere ser Adán, ¿no es cierto? Entonces quiere reinventarlo todo porque es el primer hombre que ha llegado. Y tenemos problemas también de otros colectivos como Padres en Acción, por ejemplo, que han demandado ante el Poder Judicial porque el currículo de educación, que es un currículo que promueve la igualdad, contiene la palabra género. Entonces, es poner la educación en un grupo de fanáticos religiosos multimillonarios, además. Nos acabamos de enterar por la primera plana de hoy de la República que el señor Justo Balmaceda, ¿no es cierto?, es el líder de Padres en Acción, es nada menos que 198 millones de soles. Su fortuna personal. ¿Su fortuna? Personal, sí. Que Dios lo bendiga, está muy bien, nadie lo envidia, pero 198 millones de soles es un poquito como bastante, ¿no? Entonces, este señor es el abogado del vocero del colectivo Padres en Acción, Justo Balmaceda Quintís. Él ha trabajado para el Ministerio de Justicia y está casado con otra dirigente del movimiento, esta es una información de la República, Juliana Caramongo Correa, directora de la Oficina de Educación Católica del Arzobispado de Lima. Los dos hicieron sus carreras en la Universidad de Navarra, de propiedad del Opus Dei. Entonces, estas personas son sumamente ricas, muy bien, Dios los bendijo, me parece estupendo, pero están metidos de cabeza, siendo muy ricos, en cortarle, ¿no es cierto?, las alas a todo lo que sea educación igualitaria en el Perú. Muy bien, estamos advertidos. Por otro lado, hay en el Congreso, por supuesto, la presión de los propietarios de universidades privadas que quieren volarse la SUNEDU con Velázquez Quezquén de líder y promotor. Cada vez no lo pueden acusar de ser, ¿no es cierto?, dueño de universidad. No es dueño de la universidad el señor Zipán, aunque se parezca a él. No. ¿Ya? Esa es la de Acuña. ¿Ya? Pero sí quiere volarse la SUNEDU. ¿Cómo se la quiere volar? Quiere que el Consejo de SUNEDU esté integrado por rectores. De nuevo, como la Asamblea Nacional de Rectores. Es decir, ¿para qué? Para que no hagan nada nunca más como nunca lo hicieron. Entonces, hay problemas en varios frentes. En la educación primaria y secundaria, en la educación universitaria. Muy bien, yo he hablado mucho. Michelle Mesa está con nosotros. Gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Desde la educación se respeta, bueno, están dando varias peleas a la vez. ¿En cuál nos vamos a concentrar hoy día? Hoy día en la que tiene que ver con la ley universitaria y los cambios que ha propuesto el gremio de universidades del Perú, no la SUP. La SUP. Y que se materializó, digamos, el miércoles pasado en una sesión extraordinaria, no a pedido de ellos, y también promovida por el señor Velázquez Quezquén, con la congresista, bueno, la titular de la Comisión de Educación del Congreso, Paloma Noceda, ¿no? Quien los escuchó, pero ahí finalmente presentaron su propuesta. Nosotros hemos accedido a esa propuesta de modificación, la hemos estudiado y pues nos parece que es una desfachatez, ¿no? Y una auténtica desfachatez, la verdad, hay que decirlo en todas sus letras. A ver, ¿qué proponen nuestros propietarios de universidades privadas, sobre todo? Claro, ahí tenemos, bueno, son los que han estado en la reunión han sido rectores. ¿No? De universidades privadas, pero nos llamó la atención que al menos en esta sesión, hubo también rectores de universidades públicas, pero universidades públicas que no se han podido licenciar todavía. Entonces, que ya empiezan a ejercer mayor presión y ya se empiezan a liar, digamos, empiezan a virar más a este espacio cuando está, pues, la NUP, ¿no? Que es el gremio formal. La universidad pública puede tener una buena excusa. A pesar de que varias públicas ya se licenciaron. Nosotros para licenciarnos necesitamos una inversión. Ajá, nosotros vivimos de transferencias del gobierno central. Somos un pliego, ¿no es cierto? Si el gobierno central no me transfiere los fondos para mi licenciamiento, ¿cómo me voy a licenciar? O sea, me dicen, ponga 3 laboratorios, ¿no? Tengo 1. ¿Cómo voy a construir los otros 2? Porque los alumnos no me pagan pensión. Claro. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la plata? Esa excusa no la tienen las privadas, ¿ah? Ay. Que vaya que sacan plata con las pensiones. Pero las públicas sí.
¿no es cierto? Yo creo que eso es algo que el gobierno central tiene que atender, o sea... Definitivamente, ¿no? Definitivamente, y lo que se ve, pues, a todas luces es que se va a prorrogar un poco más el tema del licenciamiento, ¿no? Que supuestamente iba a terminar en julio de 2018. Estimo que van a patearlo un poco, ¿no? Hacia final de año o hacia inicios del próximo año. Y el gobierno, bueno, más que el gobierno, el Estado, desde el Ministerio de Educación, ¿no? Que tiene la rectoría sobre este tema de educación superior, que antes no la tenía, ¿no? Sí está dando transferencias adicionales a las universidades contra algunos indicadores, ¿no? Que han tenido que cumplir en el tiempo. Exactamente, sí lo sé porque algunas efectivamente tienen, o sea, el Ministerio de Educación ha hecho ya, se hacen las transferencias, pero preséntenos por lo menos un plan. Así es. ¿No? Entonces, si no me presentas el plan, no te transfiero nada. Exacto. Te la gastas en otra cosa. Entonces, efectivamente, y uno de los problemas más graves para la universidad pública, que también es una traba, es que la ley exige un número mínimo de profesores contratados a tiempo completo. Así es. ¿Ok? Y eso es un esfuerzo de planilla, ¿no es cierto? Y para tener profesores contratados a tiempo completo, en un estado que te dije que no puedes contratar a nadie más, ¿no es cierto? Y los terminas contratando como CAS, ¿no es cierto? Es un problema también. Yo creo que ahí la SUNEDU sí tiene que, digamos, discutir con el Ministerio de Economía y Finanzas cómo vamos a hacer con las universidades públicas. Así es. Porque esa es responsabilidad del Estado. Ahora, a las privadas sí, así como exprimen a los padres de familia, que las expriman a ellas también, ¿o no? Acá, ¿cómo me boté, Sanara? ¿Estás estudiando mucho tú? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estás en finales? Parciales, sí, ya te vi, tiene una cara de parciales, pero parece que te hubieran atropellado los parciales. Ya. Vas a salir adelante, hija, no te preocupes. Ahora, como la calidad de la educación ha subido, tienes que estudiar más. Pero ahí está justamente, Rosa María, el riesgo, ¿no? Que ha subido, pero estamos en riesgo nuevamente, y es increíble que sigamos en este debate, ¿no? De retroceder. Este debate, por si no lo saben, padres de familia, viene desde 2013. O sea, no, sí, 2013 cuando ya sacan con fuerza la norma y comienza a debatirse la norma, y el general Mora, que iba muy tranquilo en la Comisión de Educación, se encontró con un monstruo gigantesco y nunca imaginó que esta ley probablemente sea una de las leyes más importantes aprobadas en el Congreso del periodo de Ollantumala, porque es una ley que ha transformado la educación universitaria para bien. Ahora, la resistencia todavía es grande. Más en la universidad pública que en la privada, pero en la privada de medio pelo también. Ahora, han habido ya señales positivas. Por ejemplo, estas universidades más o menos, han comenzado a cerrar filiales. Es verdad. Porque no pueden, porque era una estafa. ¿Por qué? Porque era una estafa. Porque no hay el número de profesores necesarios en el Perú para poder tener esa cantidad de oferta. No la hay. Más en una ley que exige maestría a los profesores. Y tienen profesores que no son ni bachilleres. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de alumnos universitarios que hay. ¿Cuántos alumnos universitarios hay hoy en el Perú? ¿Unos 500.000? Un poquito más. Un poquito más, por eso 700.000. Ya, supongan ustedes un número así, a lo Higgins, ¿ya? ¿Ya? De, yo no voy a decir 100 alumnos por profesor, digamos 10 alumnos por profesor. Porque hay carreras que tienen 3 alumnos, ¿ah? Ya, muy bien. 10 alumnos por profesor. ¿Cuántos profesores con maestría se necesitan? Se necesitan 50.000 profesores con maestría. ¿El Perú tiene 50.000 profesionales con maestría? No. Ese es el tema central. Algunas universidades privadas están promoviendo activamente que sus profesores saquen maestrías, lo cual está muy bien. Te dan beneficios, pagas la mitad, plazo, no sé qué, o de repente es gratis, te puedes educar dentro de tu misma universidad. Ya, yo estoy desesperada por conseguir la apostilla de la Haya, que eso es todo lo que me falta, ¿ya? Pero, digamos, hay un movimiento, incluso también a nivel de maestrías, para que se doctoren. ¿Por qué? Porque no puede ser decano y no puede ser rector. Entonces, para arrancar, necesitas... ¿Cuántas universidades tenemos? 142. 142. Necesitas 142 doctores, rectores. Docentes rectores. 142 doctores con doctorado. ¿Cuántas facultades tenemos en el Perú? ¿500? Fácil, ¿eh? Tiene... O más, ya. Ponle 1.000. No, me quedo corta, creo. Digamos que cada universidad tenga 10 facultades, 147. Sí, ponle 1.500. Necesitamos 1.500 doctores para que sean decanos. Pregunta, ¿tenemos 1.500 doctores en el Perú? No. Ese es el problema.
Y la norma tiene 5 años. En 5 años te doctoras. O sea, ha habido más que tiempo para hacer el papeleo, arreglar. El plazo de adecuación. Exactamente. ¿No? Las universidades hoy ya no te contratan un profesor que no tenga maestría. Las buenas, ¿no? Ya no te contratan un profesor que no tenga maestría. Te lo contrataban hasta el 2016 o 17. Hoy, en 2018, ya no te contratan un profesor que no tenga maestría. Ahora, lo curioso es que todas las modificaciones que se han planteado no en esta sesión extraordinaria con la SUB y que están promoviendo el congresista Velázquez Quesquén, es que ninguna apunta a mejorar la calidad ni atender esas cuestiones que tú bien mencionas que son de fondo, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener más doctores que puedan ocupar los cargos del gobierno académico, pero que además tengan nociones de gestión? No, este proyecto básicamente lo que hace es decir, no queremos supervisión, es decir, Claro. le mutilan a SUNEDU en su atribución y en su facultad de supervisar universidades. Además, básicamente lo que hacen es regalar el licenciamiento, porque lo que dicen es que la SUNEDU tiene la atribución de licenciar a las nuevas universidades. Pero ¿qué pasa con las más de 100 que hasta el día de hoy no están licenciadas? Porque tenemos menos de 40, Claro. no de las 142, menos de 40 licenciadas y tenemos un grueso de 100 universidades o más que no están licenciadas. Entonces, si tú le dices a SUNEDU, tú solamente tienes la función de licenciar a las nuevas, básicamente ellas tienen un licenciamiento automático. O sea, estamos Claro. regalando el licenciamiento Mira, a las universidades. mi consejo, por ahora, a los padres de familia es, no manden a sus hijos, que están postulando a una nueva universidad, no manden a sus hijos a una universidad que no esté licenciada. ¡Tarán! Ahora se escucha 100 desmayados en todas las provincias del Perú. De verdad, pues, de verdad, porque eso quiere decir que si no lo han logrado hacer hasta ahora, es porque su universidad no es muy buena. Discúlpeme, pero no es muy buena. O no tiene una buena gestión. De repente tiene algunas buenas facultades, pero no tiene una buena gestión. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 54 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, a pensar más con Rosa María Palacio. Estamos en Arequipa con Radio San Martín, Chimbote con RSD, Radio Santo Domingo, Lima, Radio Santa Rosa, El Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Nuestros amigos de Ayacucho nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho y de Huánuco, a través de Huánuco, frecuencia modulada, y AM Tagua nos pone en todo el Perú. Rosa María. Así es. Bueno, y estamos unidos a nuestra mesa un colega más del colectivo de la educación Se Respeta, Paulo César Santos, estudiante de economía, ex vicepresidente de la Federación de San Marcos. Además, San Marcos es una universidad que hizo todo lo posible por boicotar la ley universitaria. Qué bárbaro. La ley Cotillo, recordarán. ¿No? Le decían la ley Pericotillo, de todo pasó en San Marcos, y ahora San Marcos sí, parece que al fin se va a licenciar, pero todavía no alcanza el licenciamiento. ¿Ya se licenció? ¿Ya se licenció? ¿Cuándo ¿Cuándo? fue la toma? ¿No? ¿Cuándo Ahorita, fue? Hace poco. hace poco. ¿Un mes? Claro, pues, claro, ya entendí, por eso como cambiaron cambiaron la plantilla curricular, se armó el zafarrancho de combate, porque claro, eso es genial, se licenció, cambió la planilla curricular, muy bien, regio, pero no tenía los profesores para cubrir la nueva currícula. Entonces, ¿cómo hace para que los estudiantes puedan estudiar? Tienes que contratar a los profesores. No, elemental. Sí, no, nueva currícula, bestial, muy buena, es una currícula excelente. ¿Y ahora cómo hacemos? Hay que contratar nuevos profesores. Pero por lo menos ya se licenció. Ojo, el licenciamiento es un estándar mínimo. Así es. No es ni siquiera un estándar máximo, ¿no? No es Suiza, no. Mínimo para que te llames universidad y no te llames estafa. Es mínimo, no están pidiendo un estándar máximo. Esa es la acreditación, y la acreditación no la hace SUNEDU, ¿no es cierto? No la hace SUNEDU, la puedes hacer localmente, internacionalmente. Es otra, la acreditación quiere decir que cumples estándares internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y las mejores universidades las están buscando, obviamente, para competir con todas las universidades del mundo. O sea, entre las 500 mejores universidades del mundo hay una peruana. Exactamente. ¡Una! Y recién. Y recién Porque ahorita. en el 2014 no había ninguna. Ninguna. Recién ahorita. ¿Cuál crees que es? A ver. ¿Cuál quieres? La Católica. Claro, pe. Entonces, Lo que pasa es que yo y Abel somos de la Católica. Pues no vale, tramposos. Pero de verdad, pues, o sea, hay una entre las 500 mejores del mundo. Y no está entre las 10 primeras, ¿ah?
No, está en las 50 de la región. De la región, sí, efectivamente. Sí. ¿Ya? Pero digamos, todos quisiéramos que todos los hijos de todos vayan a una universidad como la Católica. Esa es la aspiración del país. Pero, lamentablemente, todos los hijos de todos no pueden ir por razones económicas. Muy bien, entonces ahí el Estado entra, te da educación gratuita. Pero esa educación gratuita que da el Estado tiene que ser de magnífica calidad. En Lima, la Agraria, la UNI, San Marcos se defienden muy bien y tienen los recursos para hacerlo. Pero en el resto del país la situación es bien delicada. Hay universidades que están formadas en la ley y ni siquiera tienen local, ¿no es cierto? Y universidades que están en proceso de formación privadas, ¿no es cierto?, que no tienen la autorización. ¿Se acuerdan ustedes la lista de facultades sin autorización que sacó SUNEDU? Así es. ¡Qué interminable! Que ofrecían carreras. ¿Cómo puedes ofrecerle una carrera a alguien si no tiene la autorización de Hasta nadie? que tenía que ver con ciencias de la salud. Y justamente ayer, Gisela Orjeda, expresidenta de Concitec, sacaba un tuit de un caso en Huaycán de un niño que había fallecido recientemente porque fue al doctor y el doctor le dijo, tenía un dolor muy fuerte en el vientre, el doctor lo mandó a su casa, le dijo que estaba bien y murió a los minutos de peritonitis. Entonces, esa es la calidad de profesionales que son producto de décadas de autorregulación, de décadas de este falso concepto de autonomía que, a entender de algunos rectores y de Velázquez Quesquén, es hacemos lo que nos da la gana, el Estado no tiene derecho a fiscalizarnos, cuando la propia Constitución dice que el Estado tiene que supervisar porque es un derecho fundamental, Claro. ¿no? Ahora, lo que tenemos acá es una especie de mercantilismo, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos, yo soy liberal, mercantilismo. Es decir, es un grupo que toma un nicho del mercado y no quiere ser regulado. Lo quiere hacer a su manera y de la forma en que le da la gana, normalmente para obtener mayores beneficios y obviamente los mayores perjuicios se los lleva el consumidor. El consumidor de ese servicio. Claro, pero ahí hay un punto importante porque es como Fíjate, que estos rectores no quieren ser supervisados por el regulador, además tampoco quieren rendir cuentas, ¿no? O sea, tema de excedentes económicos, tampoco quieren que se reinviertan en la mejora de la calidad académica, tampoco quieren, en esa nueva propuesta de SUB, tampoco quieren que se fiscalicen los recursos de la universidad, que son recursos de todos. Bueno, y lo último que ya es en verdad algo muy que en verdad nos llenan de indignación es que estos quieren ser regulados por los mismos rectores, ¿no? O sea, regresar al mismo esquema de la Asamblea Nacional de Rectores, que ya le dijeron que está mal, ya, que produjo lo que produjo, o sea, lo que produjo fue malo. O sea, tan malo que de 140 universidades no pueden cumplir estándares mínimos ya en 3 años, porque llevamos 3 años de licenciamiento, solamente pueden cumplir menos de 40 universidades. ¿Ya? O sea, ojalá que a fin de año tengamos 50, ¿no? Pero ahí faltan las otras. 100. Ahora, el tema ahí se dijo claramente cuando discutimos la ley con el general Mora, ¿qué pasa con las que nunca van a cumplir con el licenciamiento? Se tienen que cerrar, pues. Se tienen que cerrar y algunas de esas son privadas y son negocios, básicamente es eso, y son un engaño para esos muchachos porque de esa universidad no van a conseguir trabajo, o por lo menos no van a conseguir trabajo en su profesión. Está clarísimo, es un engaño. Entonces no tienen prestigio ni en su zona, ni en su región, ni en el resto del país. Y por eso también preocupa, ¿no?, esta propuesta que hacen nuevamente los rectores de ASUP, porque no solamente quieren delimitar las funciones de su regulador, ¿no? O sea, los regulados diciéndole al regulador, mira, yo quiero que tú hagas A, B, C, ¿no? Y de las más de 15 funciones que tiene SUNEDU, actualmente las reducen a 5. 3 de ellas son registrar, enviarle a RENIEC el padrón de grados y títulos, emitir tu presupuesto y mandárselo al MEF, y hacer algo que tiene que ver también con una acción administrativa. Es decir, 3 de 5 funciones a la que realizan a SUNEDU son administrativas. Es decir, quieren a SUNEDU como una mesa de partes, y la supervisión a la que ellos invitan es una supervisión solo para filiales. Es decir, ya tomando en cuenta que están regalando licenciamiento, estarían regalando licenciamiento a las 100 otras universidades actualmente existentes no licenciadas, pero a las nuevas que quieran ingresar al sistema les van a dar una autorización definitiva, o sea, eterna. Es decir, que si el servicio educativo
más adelante en esa universidad que ya tiene autorización definitiva empeora o se deteriora, la SUNEDU no puede hacer absolutamente nada, no puedes revisar esa licencia, ya es eterno, ¿no? Entonces, derechos perpetuos. Perpetuos. Manos Así es. muertas medievales se llamaban así. Sí, claro, perpetuos. Claro, y derechos ahí- perpetuos y hereditarios, ¿no? Una cosa espantosa. Ahí también para las nuevas universidades, para las que van a entrar solamente les van a, o sea, con una simple autorización de apertura, ya Nada, pueden, ya ya estás. pueden manejar. O sea, Listo. ya no Ahora, necesitan hay que tener financiamiento, en ¿no? cuenta una cosa, hubo una gran protesta y se pidió una moratoria y se ha logrado la moratoria. Sí, con O sea mucho que, esfuerzo. Con mucho esfuerzo, pues se ha logrado. ¿Cuántos congresistas son dueños o parientes de dueños de universidades hoy en el Congreso? Estamos haciendo ese mapeo, no sabemos de congresistas que tengan, bueno, más allá pues de Acuña. los Ramírez, de Acuña, no sabemos más allá de los más visibles, Claro. que otros tienen algún Intereses. negocio directo o indirecto, ¿no? Porque Ya. eso sería un clarísimo conflicto de interés. Ahora, lo que sí sabemos pues es que hay muchos congresistas que evidentemente han obtenido sus títulos, sus grados, ¿no? En universidades que, digamos, hoy día tampoco no son de la mejor calidad, pero lo que sí nos preocupa también es que hay mucha infiltración política también en las universidades, ¿no? Entonces las universidades no pueden ser utilizadas como maquinarias para hacer proselitismo político. Mira lo que está pasando en la Villarreal. Hasta el día de hoy la Villarreal tiene un problema con su adecuación del gobierno académico porque ha estado, pues, el APRA ha estado lleno de su universidad, hay que decirlo, ¿no? Siempre Entonces, estuvo ahí. Bueno, cada- es igual como la San Martín, así es. fundada por los dominicos, pero ya no está en manos de los dominicos desde hace mucho tiempo. Ya, hay que preguntar cuántos congresisdel de la época del parlamento anterior, recibieron educación universitaria gratuita en la San Martín. De verdad, no son pocos. Averigüen. Ah, ¿en serio? Sí. Muy interesante. Averiguaremos. El APRA en esas cosas tiene su maña. Hablando de mermeleros, ¿no? Tiene su maña. Y muchas universidades dando honoris causa, no a los No, educación congresistas. gratuita. Claro. Señor congresista, usted no tiene educación superior, venga con nosotros. Nosotros lo Se la educamos juro. gratis. Ya. ¿Ah? Claro, O sea, me exacto. alegra mucho que los congresistas se eduquen. Yo preferiría tenerlos educados antes de que vayan al Congreso. Vemos a los rectores que están en esta estos rectores de la sub, que ellos mismos en sus universidades, si nos podemos saber qué universidades son, lamentablemente no cumplen con los requisitos de calidad. Y en segundo lugar, por ejemplo, el caso de Ricardo Palma, ¿no? Que es Iván Rodríguez, el rector. Tiene una serie de denuncias en su universidad. Además de ello, son 25 años que lleva de rector. Exactamente, un poquito largo el periodo, El ¿no? presidente de la SUB, ¿ah? Él es el El- que está promoviendo eso. Claro. Bueno, porque y- no quieren elecciones, pues. No quieren Y elecciones, no quieren renovación. Claro, pues, y ya es la historia de siempre, de que también pasaba en San Marcos y en la Universidad Pública, que hay toda una mafia. ¿cómo decirlo? Es una Es mafia. una ¿no? mafia. Es una mafia. Ellos eligen, entre ellos se reparten los cargos. Entonces, ya tú vas a ser director académico, yo voy a ser director administrativo, tú vas a ser rector, tú vicerrector, y a la siguiente vuelta nos rotamos. Es el juego de las sillas. Así es. Es el juego de las sillas. Y por eso la pelea, pues, porque querían que se vayan a los 75 años y patria o muerte, nos vamos. Y la han aprobado, ¿no? Ya aprobaron a los- Kuczynski la aprobó. Kuczynski la aprobó a los 75 y era a los 70, ¿no? Claro. Patria o muerte, nos quedamos de acá, me sacan con los pies por delante, ¿no? Pero no me quitan nunca mi puesto de profesor. Entonces, es complicado, pero efectivamente es una lucha que hay que seguir dando, y yo creo que desde donde están ustedes tienen muchas luchas, y también tienen esta embatida conservadora que es parte del mismo embate del LUM, ¿no es cierto?, que se está haciendo con el lugar de memoria. Es decir, todo lo que sea educación y cultura, ambas están siendo brutalmente atacadas por grupos conservadores que quieren unos negar la historia y otros, por ejemplo, me acaban de contar, y así ha sido aparentemente aceptado por el ministro de Educación, la comisión, creo que de defensa o la de educación juntas, porque ya trabajan juntas, quieren revisar los textos escolares. Así O sea, ¿ustedes se imaginan a Becerril haciendo de censor de textos escolares? A Mamani, que no estudió primaria, o sea, no sabemos. Sabemos que la hizo, pero que no la estudió, ¿ya? O a Yesenia Ponce. a Yesenia, con todos sus amigos fantasmas, con toda su clase fantasma. O sea, yo confío en que, digamos, nunca leí un libro completo, así que no va a haber problema, pero que el índice que se quiere instaurar en el Congreso para vetar contenidos en la educación peruana sea pues un episodio pasajero y lamentable, una anécdota, una línea en la historia del Perú. Esto es ridículo.
Dejen los textos escolares a los especialistas en pedagogía. ¿Qué michi pueden saber estos señores de pedagogía? En efecto, y no solamente va por el tema de género, sino también por el tema de historia, ¿no? Que va empatado con lo que mencionabas de cultura, ¿no? Que es cómo se narran los hechos que sucedieron antes, ¿no? No decir... llamarle a los acontecimientos históricos de una manera que se ve desde un lado, ¿no?, del tablero, y desde el lado del tablero que quiere contar la historia como ellos quieren contarla políticamente y no necesariamente como ha sucedido, pues, y que todos conocemos. Entonces eso también es preocupante y el Ejecutivo no debe ceder en esa propuesta, en esa intención del Congreso de pasar por filtro o por censor todo lo que produce el Ejecutivo, que en este caso es competencia del Ministerio de Educación absolutamente. Así es. Bueno, nos tenemos que despedir porque son las 9:09. Pero acá perdón, 9:07. Tenemos 2 minutos de adelanto acá. Pero está claro el tema, creo que está clarísimo, gracias a los dos. Y vamos a seguir planteándolos para que quede claro. Hay un grupo organizado de rectores de las peores universidades, de las que están en problemas, de las que no quieren pasar por el licenciamiento. ¿Para qué? Para presionar en el Congreso en el modo más mercantilista posible y lograr que sus objetivos se cumplan. Sus objetivos es no tener estándares mínimos de calidad, por lo cual estafan a los padres. Para siempre, amén. ¿Pasarán? No pasarán. No pasarán. Eso está clarísimo, no pasarán. La educación se respeta. Ya va siendo hora. ¿Está bien? Rosa María, sí, nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben a través de las redes sociales. Hay mucha preocupación por este tema de las universidades. Sí, hay muchas preguntas. Preguntan si la Villarreal está licenciada. Preguntan sobre otras universidades. La página de la SUNEDU es la recomendable para entrar y ver ahí todo un capítulo. Así que... A ver, además ahí también puedes ver si tu facultad es falsa. También, ¿no? Sí, y los programas no autorizados. Claro, lo bueno en la SUNEDU es que el vicepresidente de la SUNEDU se quedó interinamente y lo nombraron finalmente como director, como presidente de la SUNEDU. Y es una persona competente. Pero miren todo lo que ha pasado en la SUNEDU. Nombraron a una señora que no tenía las calidades suficientes para estar ahí y además que tenía una relación directa con la SUP. Así es. Era un escándalo. Y el Congreso acaba de abrir una comisión investigadora a la SUNEDU. Entonces, la arremetida, en el último pleno, el jueves pasado, han aprobado una comisión investigadora y le han dado facultades de comisión investigadora a la Comisión de Educación. Claro, lo que pasa es que les cortan el negocio, pues. Esas universidades les financian sus campañas. Hablando de mermelada, les dan becas para que estudien, les pagan sus campañas, entonces hay compromisos. A mí me gustaría que en esa discusión se pararan todos los congresistas que tienen una relación directa o indirecta, como tú dices, con universidades públicas y privadas, para saber exactamente cómo es el negocio. O como se dijo hace poco tiempo, cómo es la nuez. Como es la nuez. Vamos a empezar a destapar a esos congresistas con esos vínculos. Me parece muy bien. Destápenlos, karatéenlos y pónganlos en medio de la calle para que la gente los vea. Porque no me vengan a mí pues a hablar de mermeladas. Tremendos, ¿no? O sea, ellos, según el Código de Ética del Congreso, están prohibidos de participar en el debate de un asunto que los beneficia directamente. O sea, estos son los mercas de la educación. ¿Ya? Entonces, estos mercantilistas están en el Congreso. Probablemente la educación universitaria es la más representada por sus propietarios en el Congreso de la República. Entonces ya basta, pues, por lo menos disimulen, ¿no? Esto es un descaro. Comisión investigadora, ley para bajarte la SUNEDU, es una cosa escandalosa. Y la ley que vamos a aprobar de todas maneras, para quitarle para quitarle el negocio a esa prensa mermelera. Ya los vi a los Radio Santa Rosa, ya los vi, que siempre reciben plata del Estado. Lo genial de esta radio es que no tiene publicidad, ¿no? Pero ¿de qué vivimos? Dirán ustedes. Bueno, tenemos una rifa. Y ya viene, 5 soles el boleto y con eso nos mantenemos más o menos decentemente todo el año. Rifamos buenos premios, ¿ah? Autos. Uy, un carro, se lo llevó la camioneta, se lo llevó el que vende jugo de naranja acá a la vuelta el año pasado. Buenazo. De verdad, fue un éxito, la gente lloraba, porque de verdad que fue un exitazo la rifa. Ahora, claro, vendemos miles de tickets, ¿ah? Nos unimos a la de este año. Ah, no sabes, gracias a esa rifa vive Radio Santa Rosa. Pues vendemos tickets de agosto. No, de julio a diciembre. 6 meses casi. Ya, claro, y con esos tickets nos va bastante bien, bastante bien. Y a veces nos ponen algo de publicidad, pero no mucho, la verdad, casi nunca. Muy bien, 9:13, nos vamos.
culminó la reunión entre Guerrero e Infantino. Parece que eso es importantísimo. Sí, vamos a estar informándolos en la programación. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Cuídense mucho. Chao. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Todos son gobernadores, están en el gobierno. Es un poco también el modelo que digamos, hay también en Egipto, ¿no? Las empresas, muchas empresas están en manos de los militares están incrustados en el poder desde hace décadas. Igual pasa con Irán, con los guardianes de la revolución. O sea, es un modelo por el cual se asocia a los militares, ya no solamente como sostén político, sino también sostén económico, y se les entrega pues grandes sectores de la economía. Entonces, de esa manera, pues se asegura la lealtad de los militares, ¿no? Claro. Ahora, a futuro, Venezuela va a seguir teniendo una inmigración que no va a parar, si las cosas siguen igual, porque la economía no va a mejorar. Y también va a tener que responder, me imagino, frente a algunas instancias internacionales. O sea, el grupo de Lima es un grupo minoritario que ha sido además objeto de burlas ayer, ¿no? El grupo de Esgrima, les han dicho cualquier cosa, pero no son la mayoría de los países de la OEA. Todavía Maduro controla la votación de la OEA con los países del Caribe. Esto puede durar para siempre porque podría lograrse a través de la Carta Democrática, y habida cuenta que varios países de la OEA no reconocen las elecciones, sacar a Venezuela del sistema. Sí, pero como puedes ver, pertenecer a la OEA no es un seguro de, digamos, o sea, no es el hecho de no pertenecer a la OEA, perdón, no es necesariamente, no te digas que un régimen caiga. Ahí está el caso de Cuba. Es más, el propio régimen venezolano en algún momento dijo que ellos se retiraban simplemente de la OEA, aun cuando todavía efectivamente tienen los votos necesarios para impedir una mayoría calificada, ¿no? Que determine que finalmente tienen que ser suspendidos, porque están todavía estos países caribeños. Ahora, el tema está hasta qué punto los va a poder seguir proveyendo de petróleo, como lo ha estado haciendo hasta ahora también. Pero finalmente que no esté en la OEA, eso no necesariamente llevaría a una caída del régimen, ¿no? Obviamente, pero pues, digamos, un conjunto, otros países viven así y no pasa nada. Claro, un conjunto de medidas aislacionistas, si se quiere, ¿no? Podría, con sanciones de Estados Unidos, por ejemplo. Claro, financieramente ya el régimen está, para empezar, no es sujeto de crédito, ¿no? Con la justa son los chinos y los rusos. Ajá. Bueno, varios socios que son poderosos, ¿no? Sí. Son todos los chinos que han metido 60.000 millones de dólares ahí. Uh-huh. Pero que aparentemente, según algunas versiones, van a ser de alguna manera recompensados con la entrega de una serie de pozos petroleros, e incluso dándoles mayores derechos que lo que tenían hasta ahora las empresas extranjeras que estaban ahí. Entonces, quién sabe, va a ser un régimen que va, como decía efectivamente Oppenheimer, pasaría un poco a la órbita chino-rusa, ¿no? Sí, ayer y de esa Oppenheimer podría subsistir, ¿no? Efectivamente, ayer Oppenheimer decía que eso podría ser un padrinazgo chino o ruso en América Latina, cosa que, bueno, en realidad es extraño para estos tiempos, digamos, ¿no? Pero en fin, Totalmente. Ahora, todo Claro, depende del precio del petróleo. El precio del petróleo ha comenzado a subir y a estabilizarse. Ya estamos con $70 el barril. Entonces, eso puede favorecer a Maduro notablemente. Claramente, pero el problema que tiene Maduro es que la producción al mismo tiempo está cayendo, o sea que lo que él podría aprovechar, bueno, en realidad la producción de petróleo en Venezuela va bajando desde la época de Chávez, porque desde la época de Chávez simplemente había un mal manejo de la empresa con la petrolera, con la corrupción y todo lo demás, o sea, ya ha caído creo que en un 50% la producción. Y además a eso se suma una noticia que salió hace 2 días en el New York Times, según la cual una de las empresas norteamericanas que había sido expropiada y otras que también a las que están demandando a Venezuela, y una de ellas ya obtuvo el embargo de una refinería en Aruba, que representa más o menos 200.000 barriles diarios de exportación. Entonces, si se suma, digamos, ya la
mala situación de PDVSA y los problemas técnicos que tienen que hacer que su producción haya bajado, se suba además ¿cómo se llama? Este tipo de embargos, pues la producción, la capacidad exportadora de Venezuela se reduce aún más, por lo tanto no puede beneficiarse tanto el régimen con la subida del precio del petróleo, ¿no? Entonces, ahí tienen, por eso que para ellos es tan vital eventualmente de darles mayores derechos a los chinos y a los rusos para la explotación. Ahora, ¿hasta qué punto? O sea, no es mañana, si le dan, por ejemplo, derechos hoy día, mañana no van a ponerse a producir como producían hace 20 años, ¿no? Va a tener que esperar mientras solucionan los problemas técnicos, se proponen nuevas máquinas y todo lo demás. Entonces, en ese interín, pues no se sabe muy bien qué va a pasar, ¿no? Quería llevarte a otro escenario, un par de minutos nada más. Quería llevarte a Nicaragua, donde hay decenas de muertos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado ahí, in situ, ha verificado los heridos, las detenciones ilegales, todas las prácticas crueles, en fin, todo lo que está contra la convención, y no hay una reacción tampoco latinoamericana frente a esto en este momento. Y hay sí un movimiento de calle, de jóvenes, en medio de una inmensa violencia, pidiendo la caída de Ortega. ¿Cómo ves ese proceso? Mira, había también sumado a eso, había una noticia según la cual los militares habían dicho que no iban a participar en la represión. Si ese tipo de noticias se confirma y se consolida, eso podría significar precisamente, porque si ya los militares, si fuera cierto, porque todavía no, esa noticia ha salido, pero no ha habido más, ¿no? Si fuera cierto, eso podría ser un indicio, eso tendría que ser confirmado, de que los militares estarían abandonando a Ortega. Entonces eso podría ser efectivamente significar la caída del Ortega régimen. Y convocar un proceso electoral más justo, libre, transparente, que es lo que están demandando en Nicaragua. Ortega tiene 10 años en el poder. No, exactamente. Entonces ahí sí veo una evolución interesante, pero habrá que ver, ¿no? Todavía, porque finalmente este tipo de regímenes se aferran al poder al máximo y no tienen empacho en provocar muertes, como lo hemos visto efectivamente en Nicaragua, pero también en Venezuela, ¿no? Y casos mucho más dramáticos en Siria o en su momento Libia, y bueno, con las consecuencias que tuvo para el dictador Gaddafi, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por este panorama complicado de América Latina y complicado sobre todo para Venezuela. En Nicaragua parece haber una salida, en Venezuela parece que no hay ninguna todavía, y están pasando ya este año 20 años de chavismo, que es demasiado para un pueblo. Gracias por estar con nosotros. Nada, encantado. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 37 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, y en Ayacucho nos están también sintonizando a través de Radio La Voz de Ayacucho y Radio Huánuco, todo Huánuco. Criticarlos, ni de alabarlos, ni de nada. Y ellos lo tienen que saber de antemano. En esas condiciones sí, no hay ningún problema. Y obviamente comentándole a tu director: oye, voy a ir a estos con estos señores porque quieren que yo vea tal cosa. Ya está. ¿No? Ahí no hay ninguna mermelada. Es un tema de educativo, si quieres, de capacitación. Voy a ver esto, voy a ver cómo funciona, y de ahí podemos formarnos un juicio más adelante en otra oportunidad. Pero a lo que se refieren la mermelada básicamente es a periodistas remunerados, es decir, a periodistas que están trabajando en un medio de comunicación como periodistas y que se les paga un dinero aparte. Entonces, son los periodistas los mermeleros. Bien difícil que sea el medio, ¿ok? Pues yo no creo que el Comercio, La República, América Televisión, etcétera, ¿no es cierto?, Canal 2, ATV, reciban un dinerillo del presidente del Congreso u otros congresistas, ¿no es cierto?, o del presidente de la República o de otras personas en el poder político. Dicen, no, les damos publicidad para que nos traten bien. Falso. Hace años que le dan publicidad a la prensa y nunca los han tratado bien. Ahora, hay medios que sí, efectivamente, tienen una defensa clara del fujimorismo.
Yo no sé si es por militancia ideológica, por afinidad, no lo sé. Yo no sé si a esos medios también les van a quitar la publicidad cuando son los medios amigos pues de los fujimoristas, no sé. Creo que se fue de boca. Se fue de boca el señor. Estaba molesto porque le preguntaban por los televisores y los frigobares y en vez de decir, miren, yo no soy la parte administrativa, pero sí creo como ustedes que deberíamos evaluar esa compra, ver si los televisores son lo suficientemente antiguos para renovarse y si no, cumpliendo las normas de austeridad tendríamos que interrumpir esa adquisición. Y terminó todo ahí. Y terminó todo ahí. Claro. Y en el caso de que efectivamente haya que comprar televisores, pues tengan la seguridad que los que se van a descartar van a ser entregados a organizaciones del Estado que los necesitan con suma urgencia, como los hospitales, etcétera. Y quedarían muy bien, ¿eh? ¡Regio! Pero nada, pues más puede la furia. Y ahí se nota que no ha aprendido nada en 3 periodos, ¿no? Este es su tercer periodo. Si fuera un congresista cachimbo, yo te diría, bueno, pues ¿qué puedes esperar? Pero este es su tercer periodo. No debería haber dicho lo que ha dicho. Es muy despectivo. El Consejo de la Prensa Peruana lo ha rechazado en el acto. Y Pati del Río dijo una cosa que me gustó mucho. Pues pueden haber leyes buenas, malas, pésimas, ¿no? Regulares, excelentes. Lo que no puede haber es una ley de chantaje, ¿no? Si tú examinas mi labor, yo te saco una ley para fregarte. Ese es el mensaje del señor Luis Galarreta, presidente del Congreso. Tenemos que ir a una pausa, está en todos lados, ya, sismo, efectivamente 4.9 en Huaura, pero acá en Lima solo lo ha sentido Abel. Nos vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 22 minutos, ya estamos nuevamente a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ¿No fue sismo? La aleta de Luis Galarreta escuchando Sodomco. Mentira. Bueno. Ay. Pero en fin, estamos bien. Bueno, hay que decir una cosa. ¿No saben la batería de trolls que tenemos en los últimos días? Ahorita, por ejemplo, ¿no? Ustedes no tienen credibilidad, han recibido plata de Odebrecht, ¿no? Entonces, que yo y Diego García Garzayán y José Ugaz hemos recibido plata de Odebrecht. Miren, gástense en lo que quieran, ¿ya? Trolls contratados por el Congreso, lamentablemente, porque en eso también gastan plata, ¿no? Los voy a bloquear a todos exactamente igual. Entonces, no hay ningún problema, pueden saber hacer muy gracioso. Dice, ¿has visto la caricatura del comercio? Sale la Galarreta con unos pomos de mermelada, ¿no? Dice, a veces, a esos que les gusta la mermelada les aviso que la tenemos confiscada en los frigobares del Congreso. Y en la pantalla que tiene está viendo el partido de fútbol. Qué vergüenza, de verdad. ¿Saben qué? Es que primero lo del Museo de la Memoria, ahora esta estupidez. ¿No se dan cuenta que tienen 7% de aprobación popular? ¿No se dan cuenta que la gente los detesta? Que cuando leen que se quieren comprar televisores para ver el mundial, y hay miles de peruanos que van a ver su mundial en su mismo televisor de siempre, les da cólera, ¿no es cierto? Claro que sí. Que son unos, ¿cómo se dice esa palabra? Ganapanes. Eso es lo que son. O sea, yo digo mermeleros, estos son ganapanes. O sea, están a ganarse la cuarta, ¿no? O sea, a sacarle el poquito que le puedo sacar al Estado, se lo saco, ¿no? Coloco a mi primo en un puesto, me compro un frigobar, veo la tele. Es una vergüenza horrorosa. En fin. Vamos con un poco de dignidad a un tema mejor. Vamos al mundo de las noticias internacionales, donde las cosas también están complicadas. Estamos con Francisco Belaunde para hablar de las elecciones en Venezuela, si es que pueden ser llamadas elecciones, porque 40 países en el mundo han decidido no reconocer estas elecciones por injustas, poco transparentes y absolutamente direccionadas para que gane una sola persona, Nicolás Maduro. Muy buenos días, Francisco, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rosa María? Gracias por la invitación. Lo que es difícil de entender es, en este momento, si no se reconoce el triunfo de Nicolás Maduro en esta elección, ¿Venezuela pasa a qué estatus de país? ¿Pasa a una dictadura? ¿Pasa a un país paria en el sistema de América Latina? ¿Cuál es su estatus internacional? Bueno, mira, jurídicamente
es un estado es un estado soberano. Ya en realidad básicamente es un tema político, ¿no? Es un tema, todas estas expresiones por parte de los diferentes países son expresiones de tipo político que de alguna manera aíslan aún más al régimen, un país que además genera un problema regional muy grande con esto del éxodo masivo de venezolanos, pero hay gobiernos que subsisten de esa manera, ¿no? O sea, ayer yo estaba poniendo el ejemplo de Zimbabue, ¿no? Que han tenido un presidente, Robert Mugabe, que gobernó ante décadas con una inflación de 1.000.000%, y el señor estuvo en el poder, solamente salió porque hubo una disputa interna dentro del régimen, nada más. Si no, hubiera continuado el señor con 90 años, seguía gobernando tan campante, ¿no? Entonces, el panorama de Venezuela es muy complicado, porque no necesariamente la trágica situación del país y de la población lleva a una caída del régimen, ¿no? Lo que sería deseable, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que Maduro ha logrado una alianza con las Fuerzas Armadas, eso está clarísimo. El sostén de su régimen es el 25% de la población, que es probablemente lo que parece que ha votado ayer, el 25% del padrón, o tal vez menos, nadie lo sabe, y las Fuerzas Armadas. Muy bien, solo si las Fuerzas Armadas deciden que Maduro se va, si no, seguirá ahí por siempre. Claro, o sea, ahí lo que hay en Venezuela es el modelo cubano, donde a las Fuerzas Armadas se les da una serie de prebendas y además dominan gran parte de la economía, ¿no? Están además en puestos políticos. Agua también. Rosa María, adelante. Bueno, vamos a hablar ahora de educación. No podemos educar a nuestros congresistas, yo lo sé. Ya no hay oportunidad. Ellos quieren educarse, dice, a través de los televisores, porque el señor Becerril ha dicho que se van a informar permanentemente. Pero ¿cómo? Yo no entiendo cómo lo van a hacer, porque los medios son mermeleros. Entonces van a tener noticias falsas. Entonces mejor que no tengan televisores. Que se informen entre ellos nomás, que se hablen entre ellos. O, más baratito, que agarren su celular, como hacen todos los jóvenes del Perú, y sus noticias las conocen en el celular. Bien barato, ya el celular se los paga el Congreso, no hagamos doble gasto, porque los celulares tú sabes que se los paga el Congreso también, ¿no? Sí, que claro, son para su trabajo, pues, ¿no? Entonces el celular, y el frigobar es para tener agüita helada, no hay que ser más pensado, porque como es parlamento, parlan todo el día, entonces tienen que tener la garganta bien humectada, ¿no es cierto?, para que no se les, como me pasa a mí, acá no tenemos frigobar, entonces me pongo ronca cada rato, pero deberíamos tener uno, imitar el ejemplo del Congreso, ¿no? Y no es por nada, pero nuestra tele de arriba es muy chiquitita, ¿no? Yo creo que hay que hablar con el padre acá para que, mire, nos ponemos en modo Congreso y nos compramos una grandota, ¿no? Mentira, padre, no necesitamos nada, lo que tenemos está muy bien, más que suficiente. Estamos muy contentos con lo que tenemos. Pero vamos a hablar de educación. Como ustedes saben, hay una agrupación en el Perú que se llama La Educación se Respeta. Michelle Mesa es politóloga de la Universidad Católica y también pertenece a este colectivo. Y va a conversar con nosotros de ciertos cambios que se están haciendo. Muchos de ellos trabajaron en algún momento en el sector de educación, otros no, pero muchos sí. Justamente en la época de Jaime Saavedra, que es una época larga porque va desde el gobierno de Humala hasta el gobierno Kuczynski, en donde se hicieron importantes cambios en educación para bien, cambios que fueron muy aplaudidos por el magisterio, que no le hizo ni una sola huelga a Jaime Saavedra en todos los años en que fue ministro, y muy aplaudido por los alumnos porque implicó una mejora enorme en las condiciones de calidad de la escuela. Y por supuesto esto incluyó otros cambios que se realizaron desde el Congreso, como el cambio en la ley universitaria, que fue muy importante para que las universidades inviertan en calidad. Hoy ya tenemos casi 40 universidades. Cerca de 40. Cerca de 40 ya 36, universidades 37. licenciadas que por lo menos han invertido, las privadas, un poco de plata en mejorar y en no estafar a tus padres. Ahora, una vez que Jaime Saavedra sale, se abren muchos frentes en el Ministerio de Educación. Siempre llega alguien nuevo que quiere ser Adán, ¿no es cierto? Entonces quiere reinventarlo todo porque es el primer hombre que ha llegado. Y tenemos problemas también de otros colectivos como Padres en Acción, por ejemplo,
que han demandado ante el Poder Judicial porque el currículo de educación, que es un currículo que promueve la igualdad, contiene la palabra género. Entonces, es poner la educación en un grupo de fanáticos religiosos multimillonarios, además. Nos acabamos de enterar por la primera plana de hoy de la República que el señor Justo Balmaceda, ¿no es cierto?, es el líder de Padres en Acción, es nada menos que 198 millones de soles. Su fortuna personal. ¿Su fortuna? Personal, sí. Que Dios lo bendiga, está muy bien, nadie lo envidia, pero 198 millones de soles es un poquito como bastante, ¿no? Entonces, este señor es el abogado del vocero del colectivo Padres en Acción, Justo Balmaceda Quintís. Él ha trabajado para el Ministerio de Justicia y está casado con otra dirigente del movimiento, esta es una información de la República, Juliana Caramongo Correa, directora de la Oficina de Educación Católica del Arzobispado de Lima. Los dos hicieron sus carreras en la Universidad de Navarra, de propiedad del Opus Dei. Entonces, estas personas son sumamente ricas, muy bien, Dios los bendijo, me parece estupendo, pero están metidos de cabeza, siendo muy ricos, en cortarle, ¿no es cierto?, las alas a todo lo que sea educación igualitaria en el Perú. Muy bien, estamos advertidos. Por otro lado, hay en el Congreso, por supuesto, la presión de los propietarios de universidades privadas que quieren volarse la SUNEDU con Velázquez Quezquén de líder y promotor. Cada vez no lo pueden acusar de ser, ¿no es cierto?, dueño de universidad. No es dueño de la universidad el señor de Zipán, aunque se parezca a él. No. ¿Ya? Esa es la de Acuña. ¿Ya? Pero sí quiere volarse la SUNEDU. ¿Cómo se la quiere volar? Quiere que el Consejo de SUNEDU esté integrado por rectores. De nuevo, como la Asamblea Nacional de Rectores. Es decir, ¿para qué? Para que no hagan nada nunca más como nunca lo hicieron. Entonces, hay problemas en varios frentes. En la educación primaria y secundaria, en la educación universitaria. Muy bien, yo he hablado mucho. Michelle Mesa está con nosotros. Gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Desde la educación se respeta, bueno, están dando varias peleas a la vez. ¿En cuál nos vamos a concentrar hoy día? Hoy día en la que tiene que ver con la ley universitaria y los cambios que ha propuesto el gremio de universidades del Perú, no la SUP. La SUP. Y que se materializó, digamos, el miércoles pasado en una sesión extraordinaria, no a pedido de ellos, y también promovida por el señor Velázquez Quezquén, con la congresista, bueno, la titular de la Comisión de Educación del Congreso, Paloma Noceda, ¿no? Quien los escuchó, pero ahí finalmente presentaron su propuesta. Nosotros hemos accedido a esa propuesta de modificación, la hemos estudiado y pues nos parece que es una desfachatez, ¿no? Y una auténtica desfachatez, la verdad, hay que decirlo en todas sus letras. A ver, ¿qué proponen nuestros propietarios de universidades privadas, sobre todo? Claro, ahí tenemos, bueno, los que han estado en la reunión han sido rectores. ¿No? De universidades privadas, pero nos llamó la atención que al menos en esta sesión, hubo también rectores de universidades públicas, pero universidades públicas que no se han podido licenciar todavía. Entonces, que ya empiezan a ejercer mayor presión y ya se empiezan a liar, digamos, empiezan a virar más a este espacio cuando está, pues, la NUP, ¿no? Que es el gremio formal. La universidad pública puede tener una buena excusa. A pesar de que varias públicas ya se licenciaron. Nosotros para licenciarnos necesitamos una inversión. Nosotros vivimos de transferencias del gobierno central. Somos un pliego, ¿no es cierto? Si el gobierno central no me transfiere los fondos para mi licenciamiento, ¿cómo me voy a licenciar? O sea, me dicen, ponga 3 laboratorios, ¿no? Tengo 1. ¿Cómo voy a construir los otros 2? Porque los alumnos no me pagan pensión. Claro. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la plata? Esa excusa no la tienen las privadas, ¿ah? Ay. Que vaya que sacan plata con las pensiones. Pero las públicas sí, ¿no es cierto? Yo creo que eso es algo que el gobierno central tiene que atender, o sea... Definitivamente, ¿no? Definitivamente, y lo que se ve, pues, a todas luces es que se va a prorrogar un poco más el tema del licenciamiento, ¿no? Que supuestamente iba a terminar en julio de 2018. Estimo que van a patearlo un poco, ¿no? Hacia final de año o hacia inicios del próximo año. Y el gobierno, bueno, más que el gobierno, el Estado, desde el Ministerio de Educación, ¿no? Que tiene la rectoría sobre este tema de educación superior, que antes no la tenía, ¿no? Sí está dando transferencias adicionales a las universidades contra algunos indicadores, ¿no? Que han tenido que cumplir en el tiempo. Exactamente, sí lo sé porque algunas efectivamente tienen, o sea, el Ministerio de Educación ha dicho ya, se hacen las transferencias, pero preséntenos por lo menos un plan. Así es. ¿No? Entonces, si no me presentas el plan, no te transfiero nada.
Exacto. Te la gastas en otra cosa. Entonces, efectivamente, y uno de los problemas más graves para la universidad pública, que también es una traba, es que la ley exige un número mínimo de profesores contratados a tiempo completo. Así es. ¿Ok? Y eso es un esfuerzo de planilla, ¿no es cierto? Y para tener... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en toda Arequipa, saludos Arequipa desde Radio San Martín, saludos para Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa, en el Cusco saludamos a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención a través de Radio Quillabamba y Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. También estamos con nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco frecuencia modulada, y a todos los que nos escuchan también por AM Tagua en todo el Perú. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días. Muy buenos días, y este programa se llama A Pensar Más, pero ayer un político pensó menos. No pensó. Tal vez, ¿no? No pensó antes de hablar. Sí. ¿Quieren escuchar? Van a escuchar. Este es el presidente del Congreso, el señor Luis Galarreta, que preguntado por un periodista, en el norte del país estaban haciendo una gira, sobre por qué el Congreso compraba frigobares y televisores justo antes del Mundial, pues respondió esto. Vamos a escucharlo, a ver. Ahí vamos. Bien, teniendo en cuenta que la reconstrucción estamos tan mal y ha demorado tanto. No, eso es politiquería, lo que está, ese tipo de comentarios no son. La Pero cosa comprar seria televisores está- no le parece una frivolidad, congresista. En este momento, en esta situación, ¿no tiene nada que decir, congresista? Sí, hemos aprobado una muy buena ley para la reconstrucción y también vamos a aprobar una ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros. Eso de todas maneras vamos Que sigue demorando, la reconstrucción sigue demorando. Y la ley de la ley de los medios mermeleros vamos a aprobarla de todas maneras. La ley de los medios mermeleros vamos a probarla de todas maneras. Ese Galarreta, macho él, caramba. Le estaban preguntando una pregunta que es lógica y obvia. A ver, Ayer todo el mundo se ha hecho esa pregunta, Rosa María, por todos sitios. por todos sitios, ¿por qué el Congreso de la República, antes del Mundial del Fútbol, tiene que comprar televisores y frigobares? ¿No es cierto? Cuando hay otras instituciones del Estado, porque Galarreta dijo, pregunten en otras instituciones del Estado cómo reponen sus equipos. Bueno, hay otras instituciones del Estado, de las cuales me han escrito, que no reponen sus equipos. Por ejemplo, en el Hospital del Niño de Breña, por austeridad, no se compran televisores. Y hay niños que están internados hace mucho tiempo, y no se trata de que vean televisor todo el día, pero la verdad es que no tienen muchas oportunidades de juego, porque están internados, pues están en cama. Entonces, no estaría mal que tuvieran un televisor para ver algunos dibujitos de vez en cuando y entretenerse, ¿no? ¿No? Y los frigobares, por ejemplo, hay algunas postas médicas en el Perú que no tienen un pequeño refrigerador donde mantener la cadena de frío para las vacunas. Y ahí sí es necesario, es muy necesario. Exactamente. Entonces, si vamos a hablar de reposición de equipos, ¿por qué no piensan un poquito en el Ministerio de Salud? Sobre todo niños que sí necesitan televisores. Yo le rogaría, si tuvieran la caridad a los señores congresistas que van a votar sus televisores, que están nuevos, no sé si se los repartan entre el personal, hagan una adjudicación directa. Los rematan a precios simbólicos. Antes de que rematen a precio simbólico, Hospital del Niño, tanto en Breña como en San Borja, les caería bien unos televisores a los chicos que están ahí mucho tiempo, y no son los únicos sitios donde hay niños que están hospitalizados. También el policultorio no es hospitalizado, pero no les caería mal, ¿no es cierto? Entonces repártalos entre instituciones que tienen a niños a los cuales el Estado no les compra un televisor por austeridad. Niño, tienes que ser austero, tu patria te lo demanda. Bueno, señor, seremos austeros, ¿no? Congresista, pase, por favor. Va a ser el partido ya. Y acá en el frigobar tenemos sus gaseositas heladitas. Y acá usted tiene en su despacho para ver con toda su gente de su despacho su mundial. O sea, ¿alguien entiende eso? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y no lo entiende nadie. El congresista Galarreta ha justificado que es porque
tienen que estar muy enterados de las noticias. De las noticias de los medios mermeleros. Ajá. No entiendo. Si los medios son mermeleros, ¿Para qué los ven? ¿para qué cosa quieren ver las noticias? Salvo que solamente quieran ver el canal del Congreso y el espacio que ellos han adquirido gratuitamente en el canal de todos los peruanos para hacerse sus publicherries. Para eso yo no creo que necesiten televisores nuevos, porque con los mismos televisores que tienen pueden verse a sí mismos todo el día, ¿no? O sea, porque ¿para qué quieren ver a los medios mermeleros? No entiendo. Si los medios son mermeleros, porque no distinguió, ¿no? Vamos, una ley, y la ley que propone el congresista Mulder, y de acá ha hablado el señor Galarreta, es una ley por la cual toda la publicidad del Estado, ¿no es cierto?, sale de los medios de comunicación y solamente se puede pasar en medios de comunicación del Estado y en redes sociales, en las redes sociales gratuitas de las propias entidades. Entonces hay una campaña de vacunación, sé malaria, no nos enteraremos nunca, pues ya es por responsabilidad de este Congreso. Muy bien, eso es lo que quiere hacer el señor Galarreta, pero lo suelta cuando le preguntan justamente por qué se está gastando mal la plata de todos los peruanos. Porque el señor Galarreta tiene un pequeño problema. Él cree que la plata del Congreso es del Congreso. O sea, que el Congreso es una unidad de producción que ha generado esta riqueza y que la puede gastar como le da la gana. Entonces, por eso no tienen Contraloría, ¿no es cierto?, con un Contralor designado por la Contraloría, sino tienen su Contralor de ellos mismos, para que no les diga nada. Yo he ido al Congreso algunas veces y les aseguro que nunca he visto un televisor en esos potones grandotes. No hay, ¿no es cierto, muchachos? ¿Tú has visto alguno de esos botones? Nunca. Todos hemos visto eso. O sea, no existe, los requete botaron. O sea, esos televisores que tienen están bien, no están mal, están bastante bien. Hay que comprar 80 más. 70. 74 Sí, me sí, parece sí. un número extraño. Casi dijimos como el número de congresistas que tiene Fuerza Popular, más o menos. 76, una cosa así. Y lo curioso es que van a gastar una cantidad de dinero que también parece un poquito cara, ¿no? 250.000 soles en televisores y frigobares, ¿no? En electrodomésticos. Me parece un poquito excesivo también. Hay algunos sitios donde los puedes comprar, como dicen, más cómodo. Pero el señor Galarreta no quiere que hablemos de eso. Ese es el tema. No quiere que la prensa hable de eso. No quiere que la prensa señalice cuando el Congreso comete una frivolidad. Cuando las leyes del Estado peruano le exigen austeridad a los más débiles y a los más pobres, y ellos no cumplen con las normas de austeridad porque hacen exactamente lo que les da la gana. Entonces el señor Galarreta ha decidido, presidente del Congreso, que como hemos dicho que son unos frívolos, ¿no es cierto?, entonces ahora nos van a quitar a todos los medios del Perú la publicidad del Estado. Pero tengo noticias al señor Galarreta. Este medio no tiene publicidad del Estado. En realidad no tiene ninguna publicidad, así que podemos decir lo que queramos, ¿ok? En la red, por supuesto, hay algunos de nuestros asociados que sí tienen publicidad, no del Estado, sino de muchas instituciones privadas. Pero no vamos a quebrar, ¿no es cierto?, porque el señor Galarreta no nos quiere dar publicidad del Estado. En general, los medios más grandes del Perú, los que hablan de esta materia, no tienen dentro de su, digamos, porcentaje de contratación, su fuerte no es el Estado, su fuerte es el sector privado. ¿Dónde es fuerte el sector público? En provincias, en pequeñas radios, en pequeñas estaciones de televisión, donde no hay otro anunciante. Y efectivamente, es ahí el que es fuerte es el presidente regional, el alcalde provincial, ¿no es cierto? Son los que ponen publicidad. Y se presta, por supuesto, a cosas que pueden ser muy incorrectas. Pero eso no es lo que le importa al señor Galarreta y al señor Mulder. Al señor Galarreta y al señor Mulder lo que les importa es acogotar, ellos creen, ¿no es cierto?, como la hormiga que está sobre el elefante, que lo estoy ahorcando, ¿no? Y quedan en absoluto ridículo. Miren, consejos prácticos para quien quiera ser político, ¿no es cierto? 1. Escoge tus batallas. Es como cuando la mamá quiere educar. La mamá que quiere educar sabe que no las puede pelear todas, entonces tiene que escoger sus batallas, ¿no es cierto? Entonces al niño no le gusta el apio. No te vas a pelear, pues, para que coma apio todos los días, pues. Ya en algún momento tienes que rendirte. ¿Ya? Que se bañe, que se lave los dientes es mucho más importante, que se acueste a determinada hora, ya esa puede ser tu regla central. O de repente que se acueste a determinada hora no es
no es tu gran batalla, sino que se levanta alguien determinada hora es tu gran batalla. ¿Ok? Hay que escoger tus batallas porque no te puedes pelear con todos todo el tiempo. El señor Galarreta cometió el gran error de pelearse con todos todo el tiempo. Eso es un gran error. Para un político es un grave error, porque no vas a poder. Porque ¿qué va a pasar en la reelección del señor Galarreta, que aspirará a su 4º mandato como congresista? ¿Quién lo va a entrevistar? ¿Los medios mermeleros? Ni hablar. Político, tú no te peleas, en primer lugar, con el caricaturista. Te peleas con el caricaturista, mueres. Te peleas con el cómico que te imita, mueres. ¿Cómo se ríe acá? Mueres. María, acabamos de tener un pequeño temblor. ¿Ah, sí? Sí. Mucha, tú eres un sismógrafo. Sí lo sentí y me acaban de confirmar. Por eso lo miré a Carlos y... Así que Carlos no se me ni cuenta. Sí, sentí. Bueno, este edificio tiene como 400 años, acá no pasa nada. Lo sentí acá, pero tú sabes que tenemos un sismógrafo especializado que es Ismael. Ah. Y me está confirmando el dato, ¿no? Sí, yo pero sentí... Debe ser, pero Ismael... ¿No lo sentiste? No, debe Yo ser. sí sentí acá, por eso miré a Carlos y miraba el televisor que pasaba y... 2.1, no lo ha sentido nadie. Bueno, en breve les informamos más, Debe pero ser, ha sido muy pequeño. No ha sido nada. No da ni pa' susto. ¿No? Bueno, entonces les estaba diciendo, no te peleas con el caricaturista, no te peleas con el cómico, no te peleas con las madres de familia, no te peleas con las mujeres, ¿no es cierto? Malo. No te peleas con las víctimas de un atropello, malo. Y no te peleas por las puras albóndigas con toda la prensa peruana, a la que acusas de mermelera. Para nuestros oyentes que no saben qué significa la palabra, vale la pena un paréntesis aclaratorio. Mermelera. Merme. Ya, ¿qué cosa es la merme? Yo lo aprendí cuando comencé a trabajar en medios hace 20 años, porque yo no sabía lo que significaba. La mermelada es una prebenda, ya sea económica, ya sea de tipo un bien, por ejemplo, un viaje, un almuercito, un premio por el Día del Periodista. Eso es una merme, ¿se dan cuenta? Y la merme lo que hace es comprometer la independencia del periodista para que sirva a los intereses de aquella persona que le da esta preventa, que reitero, puede presentarse de muchas formas, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los medios para evitar esto? Primero, hay que tener muy claro que el medio no puede permitir, por lo que se llama en una época, los colaterales, ¿no? ¿No? Entonces yo soy jefe de prensa del congresista tal y trabajo en una radio en la mañana. Ya, eso es antiético, eso no se puede hacer. Salvo que todo el mundo lo sepa. Yo soy columnista, pero además soy candidato. Bueno, si todo el mundo sabe que eres candidato y te invitan a ser columnista, no hay problema. ¿No es cierto? Que el presidente del Congreso escriba una columna no es un problema. El problema es que nadie lo sepa. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. 2. Yo no puedo aceptar, ¿no es cierto?, que me inviten a un viaje pagado por una persona que después compromete ese viaje para que yo hable, acá me hasta Sismos Perú, magnitud 4.9. Sí, un poquito más. En Huaura, Huacho, Lima, 61 kilómetros al oeste de Huacho. O sea, en el mar, profundidad 30 kilómetros, por eso lo ha sentido. 4.9. Es un poquito... Pero miren, todo depende de la profundidad, ¿no? Todo depende de la profundidad. Pero en fin. Gracias, Ismael. Gracias, Ismael, eres un genio. Pero yo no he sentido nada. Yo sí. Y pues miraba acá, miraba para allá. Y me veías hablar, yo estoy hablando y nada. Ahora, yo no me muevo. Yo no soy como Pati del Río que sale corriendo. Pobre Pati, tiene toda la razón. Yo ya tengo una especie de resignación. Digo, bueno, pues ya se cae, ¿no? Ahora, ya saben, chicos, acá nos abrazamos de la pileta. Si es que llegamos a la pileta, nos abrazamos de la pileta y ahí aguantamos. Pero bueno, entonces les contaba que ¿en qué estábamos? ¿En qué es la mermelada? Te han escuchado todos acá. Entonces es un premio, si quieren, mal habido. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el día de tu cumpleaños, un político te manda un ramo de flores. Ya, pues ahí no está comprometiendo tu juicio, ¿no? Y normalmente las flores acá las llevamos a la Virgen, así que no hay problema, ¿no? O el día de la mujer, o el día de no sé qué, ¿no? O te mandan libros. Por ejemplo, libros yo acepto porque presumo que la gente que me los manda quiere que yo aprenda algo. Entonces no está mal, ¿no?
Por el día del periodista normalmente mandan chocolates que nos los comemos acá entre todos, ¿no es cierto? Se abren los chocolates, tragan, manden nomás, no hay ningún problema, ¿no? Eso, en realidad, efectivamente, califica como, dicen, una atención a los periodistas, ¿eh? Pero no puede pasar de ahí. Tiene que estar más o menos en esos niveles, ¿no es cierto? En general, no puedes permitir, como reitero, que te paguen un viaje. ¿Qué hacía, por ejemplo, Aerocontinente? Y eso yo lo he vivido de cerca. Nos mandaba el día de periodistas a toda la plana mayor de RPP 2 boletos aéreos para Miami. Los tenías que devolver. No los devolvías, los rompías nomás, nunca los usabas. Y a todos los demás, 2 boletos a provincias. Entonces, es una cosa, y lamentablemente estaban vinculados seriamente su fundador al narcotráfico. Entonces era inaceptable, ¿no es cierto? Hay algunas reglas, por ejemplo, de zonas a las cuales no puedes acceder si no vas con el Estado. Es decir, por ejemplo, entrada a zona de emergencia, si no vas en el helicóptero del ejército o no vas en el avión del ejército, no se puede entrar y por lo tanto tienes que ir con ellos. Eso se entiende. Ahora sí, claro, efectivamente puede, y ahí el periodista tiene que ser lo suficientemente crítico, puede contaminar el juicio del periodista porque te van a llevar a ver lo que ellos quieren. Exactamente. Entonces tú tienes que escaparte un poquito, hablar con la gente, manejarte de otra manera para tener otra versión de los hechos. Ya eso es parte de la habilidad de cada periodista. También hay empresas que te dicen: queremos que veas lo que estamos haciendo. Tú vas, lo ves, ya pues, muchas gracias y te vas. No tienes ninguna obligación de hacer un reportaje ni de